El 16 de julio de 1988, la animación cambió para siempre. Akira de Katsuhiro Otomo salió en cines como elemento complementario al manga que su mismo autor estaba escribiendo. La misma es una historia de ciencia ficción y cyberpunk plagada de caos, desigualdad, drogas y muchas preguntas existenciales. Esto a grandes rasgos, porque Akira es más que eso. Cabe recalcar que cuando la cinta salió en cines, el manga todavía no tenía un final. No obstante, Otomo afirmó que ambos elementos eran cada uno en sus respectivos campos independientes. Por un lado, el manga marcó un antes y un después en la creación de historietas, siendo incluso pionera en muchos aspectos, ya que empezó a publicarse en 1982. Y por el otro, la película es una explosión de colores y efectos visuales que nunca antes se había visto. Sin ninguna intención, ambas piezas habían dejado una huella enorme en la cultura popular y en géneros como el hoy tan conocido cyberpunk. Pero esto es solo la punta del iceberg. ¿Por qué es tan especial Akira? Como siempre digo, acompáñenme en esta aventura. La animación japonesa o anime goza de una popularidad enorme hoy en día. Todo el tiempo vemos producciones de todo tipo llegar a la gran pantalla provenientes del país nipón. Sin embargo, así como Netflix estandarizó el formato audiovisual en streaming, el anime hizo lo propio de la mano de Crunchyroll. Pero más allá de este modelo tan exitoso de producción japonesa que vemos hoy en día, sus inicios no fueron así, ni mucho menos. El primer registro que se tiene de una animación japonesa es este que están viendo en pantalla, llamado Katsudou Shanshin, creado por un autor desconocido. Posterior a este suceso, Namakura Gatana hizo lo suyo, pero en este caso con un propósito claro, ya que fue realizado para cine por Junichi Koichi, hoy considerado como uno de los padres del anime, junto a Ten Shimokawa y Seitaro Kitayama. Lamentablemente, muchos de los trabajos realizados por estos tres se perdieron a causa del gran terremoto de Kanto de 1923. A su vez, ese mismo año ocurrió otro suceso histórico en el mundo. Walt Disney había fundado The Walt Disney Company con el fin de meterse en los medios de comunicación y en especial en la realización de cortos animados, lo que le supondría una nueva competencia al país nipón, que para los años 30 ya había implementado el sonido en Chikara to Onna no Yono Naka de 1933 y que para 1945 concebió el primer largometraje de anime con Momotaro Sacred Sailor, producido en gran parte por la Armada Imperial Japonesa. Esto muy por encima englobaría lo que fueron los inicios de esta nueva corriente artística, pero en los años 60 apareció una figura que lo cambió todo. Nacido en 1928 en Toyonaka, Osamu Tezuka empezó a dibujar desde muy chico y como resultado de la Segunda Guerra Mundial, vivido en carne propia, decidió mostrar a través de sus historietas un mundo repleto de esperanza y optimismo. Tezuka logró reducir los costos y limitar el número de cuadros en sus producciones, simplificando la técnica que para ese entonces Disney llevaba a cabo en sus trabajos, pero con mayor presupuesto, permitiéndole a él y a sus ayudantes producir más material en menor tiempo, estandarizando de alguna forma la producción del anime. Esto no es un video específicamente de Tezuka, pero entiendan que es imposible hablar de manga o anime sin mencionar justamente al dios del manga. La década de los 60 estuvo plagada de grandes trabajos de Tezuka y demás pioneros de la época, lo que provocó que para los 70 el anime alcanzara una gran popularidad con géneros como el de robots gigantes o mechas. Pero finalmente llegamos a los 80, época que marcó un antes y un después por especialmente tres sucesos. El primero fue la gran ola de mangakas que inundaron la literatura con sus miles de diversas historias cuyo éxito se remiten hasta el día de hoy. Les nombro algunas de mis favoritas: Dragon Ball Z 1984, JoJo's 1987 o Berserk 1989. Otro gran suceso de los 80 fue la fundación de Estudio Ghibli por parte del genio Hayao Miyazaki allá por 1985. Y el último gran suceso fue Akira, concebido de manera homónima por una mente brillante que afirmó haberse inspirado entre muchas cosas por los trabajos de Osamu Tezuka. Katsuhiro Otomo nació el 14 de abril de
de 1954 en la ciudad de Tome, prefectura de Miyagi. Otomo padeció los turbulentos años 60, posteriores a la Segunda Guerra Mundial, que había dejado vestigios de incertidumbre en la sociedad japonesa. No obstante, esto no le impidió convertirse en ávido lector de manga al no tener nada que hacer. Fue ahí donde, al comprar la revista Shounen de Kobunya, conoció obras como Astro Boy de Tezuka o Tetsujin 28 Go de Mitsuteru Yokohama, empujándolo a dibujar sus propios trabajos en forma de hobby. Eso hasta que llegó a sus manos otra gran obra de la época, como dibujar manga de Shotaro Ishinomori. Y para cuando tenía 19 publicó su primera obra, A Gun Report, adaptación a manga del cuento Mateo Falcón de Prosper Mérimée. Hasta llegar a su ópera prima, Otomo publicó diversos trabajos, de los cuales destacan Domu o Pesadillas en español, que dicho sea de paso posee ciertas similitudes con Akira, ya que trata sobre un anciano y un niño que poseen poderes extrasensoriales. Los trabajos de Otomo ya estaban haciendo ruido para ese entonces, llamando la atención de Kodansha, editorial japonesa, que le pidió a Otomo escribir una nueva serie para su recién creada Young Magazine. El proyecto no fue nada más y nada menos que Akira. Inicialmente, Akira iba a constar de 10 capítulos, corto como pata de chancho, pero, spoiler, tuvo tanto éxito que fue serializada durante 8 años, desde 1982 hasta 1990. Akira venía precedido por otro trabajo de Otomo que sentó ciertas bases en su narrativa, y no estoy hablando del ya mencionado Domu, sino que de otro trabajo anterior, Fireball de 1979, cuyo principal género era la ciencia ficción y trataba sobre personas con poderes psíquicos. Lastimosamente, Otomo no llegó a terminar este manga, o al menos no de la forma en que quería, debido a problemas de agenda y exigencias de la editorial, llegando a decir que Akira nació de la frustración de no haber podido terminar Fireball. Se podría decir que Akira es el sucesor espiritual de Fireball. Por otro lado, Otomo era muy fan del cine, en especial del cine de Hollywood, y dijo haberse inspirado en cintas como Easy Rider de Dennis Hopper o Mi vida es mi vida de Bob Rafelson, películas que tienen como denominador común la rebeldía o el libertinaje. El proceso de escritura de Akira fue muy particular, ya que Otomo intentaba producirlo lo más rápido posible y cumplir con los plazos de entrega, contando con hasta 2 o 3 ayudantes en situaciones específicas. Incluso el director Satoshi Kon llegó a ser su ayudante, pero no fue acreditado en el trabajo. Akira como obra tuvo una formación continua y repleta de inspiraciones de otras obras. Por ejemplo, el diseño de Akira fue tomado de Sayuki, una película animada de género musical acerca de la novela Vieja del Oeste. A su vez, el nombre lo tomó de un set de grabación, ya que cuando se encontraba allí editando uno de sus trabajos, escuchaba los gritos el nombre de Akira en el set de al lado, probablemente en referencia a algún actor. Del mismo modo, los nombres de algunos personajes fueron sacados directamente del ya mencionado Tetsujin 28 Go. La cuestión es que Otomo no esperaba el rotundo éxito de su nueva creación, y para cuando en 1990 Akira terminó de publicarse, el mundo se encontró con una de las obras más complejas y únicas jamás realizadas. En Argentina llegó en 2017 de la mano de la editorial Omnipress en 6 tomos tankobon. De hecho, esto que están viendo son parte de mi colección, y lo que más llama la atención es la contraportada de algunas de ellas. En el tomo 3 se puede ver una fotografía tomada en un hipódromo de Tokio publicitando a Akira en una gran pantalla. En el 5, un palo de bambú diseñado por Otomo, cuyo coste final fue de 2 millones de yenes, casi unos 14.000 de dólares a día de hoy, el cual incluía una muñeca de Miyako y modelos mechas hechos a medida. Y para el último tomo se construyó un kiosco en tamaño real, el cual mostraba numerosos productos de Akira seleccionados minuciosamente o hechos a mano, como los diarios que se pueden observar. Akira es una obra que sienta sus bases en el turbulento Japón posterior a una guerra, cuyas concepciones se valen de las presiones sociales, un ambiente político manchado de corrupción y miles de jóvenes pandilleros buscando pasar el rato, pero lejos de un sentimiento de esperanza. Este conjunto de cosas y el masivo éxito del manga terminó por llevarle a Otomo una propuesta que no pudo rechazar, la de llevar su ópera prima a la gran pantalla.
Eso sí, siempre y cuando él conservara el control total del proyecto. Por lo que luego de llegar a un acuerdo, la producción de Akira comenzó en 1987 para estrenarse al año siguiente, previo al final del manga que, como bien mencioné, terminó en 1990. Y acá la respuesta de por qué Akira marcó un antes y un después en la animación. Para la producción de la misma se creó un comité de asociaciones japonesas que ayudaron al proyecto, ya sea de forma económica o publicitándola. Las compañías fueron 7 y entre ellas se encontraba Kodansha, Bandai o Laserdisc Corporation. Y la animación estuvo a cargo del reconocido estudio de animación TMS Entertainment, propiedad de Sega Corporation. Akira utilizó la técnica de pregrabar, es decir, que los diálogos se grabaran antes de que la película comience a producirse y por lo tanto se debía animar los labios de los personajes para que coincidan con los del actor. Todo lo contrario de cómo se hace hoy. Una decisión nunca antes utilizada en una producción de anime y extremadamente rara de ver. No obstante, los actores se ayudaron con animática, storyboards que les indicaban varios aspectos de las tomas así como el tinte de cada una de ellas. Otro aspecto meticulosamente creado fue la animación, ya que se utilizaron miles de imágenes generadas por computadora, algo que para la época no era muy común. Del mismo modo, un aproximado de 160.000 celulosas fueron dibujadas a mano para la aventura de Kaneda, Tetsuo y compañía. De este aspecto tan bien cuidado nace lo hermoso que se ve la cinta y la extensa paleta de colores que todo el mundo menciona como creaciones fruto del trabajo detrás de Akira, aunque en muchos casos lo que vemos cobra un más sentido gracias a la banda sonora, compuesta y dirigida por Tsutomu Hashi e interpretada por el grupo Heino Yamashiro Gumi. Esta se nutre en gran parte por la música gamelan, originaria de Indonesia, la cual utiliza instrumentos de percusión, siendo los más comunes los metalófonos, compuestos enteramente de metal y que se tocan con un mazo. También están los kendang, una especie de tambores de 2 parches. La gente la recibió con los brazos abiertos, en especial en Japón, convirtiéndola en la 6ª película más taquillera de aquel año, recaudando a nivel mundial unos 50 millones de dólares con un costo de entre los 6 y 9 millones. Esto sin contar decenas de versiones domésticas en DVD, Blu-ray y 4K. Pero su éxito no quedó ahí, ya que según muchos dejó una huella imborrable en la historia del cine, siendo junto a 2001, Una Odisea en el espacio de Kubrick y Blade Runner de Ridley Scott como 3 de las piezas más importantes de ciencia ficción del séptimo arte. Akira allanó el terreno para futuras obras y sentó las bases para lo que hoy conocemos como anime, desde Ghost in the Shell en las historietas hasta Metal Gear Solid en los videojuegos, Matrix o Cyberpunk 2077 y Kanye West en Stronger junto a Daft Punk, e incluso el nombre artístico de Akira para los más cochinos. Lo cierto es que Akira es una de las piezas artísticas más importantes de la historia, ya sea entre la tinta y el papel o en la gran pantalla.